corporativos de Great Place to Work. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida. Susana, además encantada de venir a hablar de un tema tan importante que incluye diversidad, inclusión, equidad de género y además dos mujeres justamente conversando de este tema, ¿no? Y en un mundo de negocios. Fíjate, para Great Place to Work fue muy importante presentar por primera vez el ranking de diversidad e inclusión. Hasta el año pasado presentábamos equidad de género. ¿Y por qué? Porque en efecto cuando hablamos de diversidad e inclusión no podemos solamente limitarlo a cuál es la participación de la mujer en posiciones de poder dentro de las organizaciones. Es decir, a nivel de dirección, CEOs o gerencia de muy alto nivel. Entonces, una de las cosas que además nos llenó de mucho orgullo es cuando hablamos de diversidad e inclusión, entran muchísimas temáticas. Entra desde lo que estamos haciendo en materia de personas con discapacidad, tanto cognitivas como alguna discapacidad física notoria, hasta personas que tengan alguna práctica religiosa que no sea la católica, que por ser, digamos, como la más común, puede ser percibida como la normal, ¿no? Y tenemos personas, por ejemplo, que son de la práctica del judaísmo, bueno, cómo las organizaciones están conciliando lo que es el respeto al Shabbat en días que puedan ser laborales. Entonces, ¿cuáles fueron los principales sectores que analizaron y cuántas empresas? Mira, a nivel de las organizaciones, todas aquellas que pasan por el proceso de certificación de Great Place to Work son elegibles. Solamente, digamos, pasaron por un filtro donde hay una cantidad de reactivos que se toman en consideración para poder definir si son una organización que cuenta con unas prácticas culturales que apuntan a la diversidad e inclusión. Este año tuvimos el honor de presentar a 100 organizaciones que entraron en este ranking de diversidad e inclusión y logramos reconocer a 5 microorganizaciones, porque la diversidad no solamente es para aquellas grandes multinacionales u organizaciones que tengan más de 5.000 colaboradores, sino que también organizaciones que tengan apenas 20, 22 colaboradores están implementando prácticas. Y eso va, Susana, desde cuáles son las iniciativas que estás implementando, por ejemplo, para las madres, y que ya va más allá o trasciende lo que puedan ser las salas de lactancia, sino que cuáles son los horarios flexibles que tú les das a las madres cuando tienen de repente a 3 niños y no solamente tienen uno en etapa de lactancia, sino adicional la tienen a los niños dentro de la escuela. ¿Qué prácticas estás implementando dentro de las organizaciones para que no haya una no discriminación a algún tipo de discapacidad física? O cómo las organizaciones cada día se están amoldando o además incorporando, abriendo oportunidades para aquellas personas que tengan algún tipo de preferencia o sean personas transgénero. ¿Cuáles fueron las empresas que salieron pues mejor calificadas en este ranking? Fíjate, la que quedó, y voy a contarte del 5 al primero, en quinto lugar quedó el Infonavit, en cuarto lugar quedó la Fundación Teletón, y además que es bastante lógico siendo la naturaleza de su actividad. En tercer lugar quedó Scotiabank, del sector de banca, seguros y finanzas. En el segundo lugar quedó American Express y en el primer lugar de las organizaciones que reconocimos este año quedó Microsoft México. ¿Y de las pymes? De las micros reconocimos a How Group, conocimos a FinMex, Innovación Financiera, Intra Bienestar Financiera, Lithium PR y Crown Howard como organizaciones además micros que contaron o demostraron que tenían prácticas en esta línea. Ok, y en términos generales, pues bueno, encontramos que la participación de las mujeres es más baja que la de los hombres en temas, por ejemplo, de diversidad. ¿Por qué? Fíjate, a nivel país estamos hablando que es un 56% de la población que está hoy laborando son hombres y estamos hablando apenas un 44, 45 si redondeamos los números, son mujeres. Lamentablemente a la fecha solamente el 34% de las posiciones de alto nivel dentro de las organizaciones están en manos de mujeres. Entonces eso es un factor importante donde nos damos cuenta todavía que hay distancias en materia de equidad, pero lo que sí es importante, que además es algo que llama muchísimo la atención, son los índices de confianza. En organizaciones donde están las mujeres en posiciones de liderazgo, el nivel de confianza es superior que cuando están con hombres. Eso está un poco relacionado también por la propia naturaleza, la forma de ser de la mujer. La mujer inspira confianza, la mujer promueve espacios laborales, digamos, de mayor acercamiento y donde el colaborador siente, reconocimiento, donde el colaborador percibe que no hay discriminación a cualquier tipo, bien sea sexo, raza, preferencia sexual o alguna tendencia hasta política que pueda tener. Son organizaciones donde además perciben que las mujeres les dan el canal para que puedan escalar alguna situación en la que perciban que han sido atacados sus derechos principales. Entonces, sin lugar a dudas, las mujeres generan mayores niveles de confianza y esos niveles de confianza, y aquí me voy a enfocar quizás para quienes nos están escuchando hoy, que están también muy enfocados en el mundo de los negocios, altos niveles de confianza en las organizaciones, y lo hemos visto a través de aquellas empresas certificadas por Great Place to Work, han reportado un 12% de crecimiento interanual de sus ventas
cuentas brutas. Con lo cual, invertir en la gente, invertir en prácticas culturales que apunten, en efecto, a la diversidad, a la inclusión, a lugares de trabajo que sean dignos, a lugares de trabajo que incluyan cada vez prácticas que respondan al mercado laboral al que nos estamos enfrentando, que es, Susana, sin lugar a dudas, además por tu edad percibo que eres una millennial, donde estamos hablando que ya pronto vamos a tener 70% de la población laboral que va a ser millennials. Esas organizaciones que ya están atendiendo a estos requerimientos de mercado ya están viendo repercusiones positivas en los números a final de año. Ok, ¿y cuáles son las condiciones de trabajo que encuentran ustedes en este estudio para la diversidad, para la equidad y también para las personas con capacidades diferentes? Sí, lo primero es, según las leyes mexicanas, hay una cantidad de adecuaciones físicas que tienen que tener las organizaciones para que las personas con algún tipo de discapacidad tengan la posibilidad de movilidad con comodidad dentro de los espacios físicos. Estas organizaciones están excediendo eso que se espera, es decir, no solamente adecuo lo que es los ascensores para subir, por ejemplo, sillas de ruedas, que es como la más visible de dificultad de movilidad, y los baños, sino que también han adecuado espacios en los comedores para que estas personas puedan de alguna manera estacionar su silla de ruedas a la hora de sentarse a comer. Bien. Son organizaciones que han implementado canales en los que la gente pueda compartir iniciativas o prácticas que creen que son viables incorporar para hacer cada vez espacios más incluyentes dentro de la organización. Se han creado muchísimos lo que son los comités de diversidad o los comités de igualdad, donde tanto hombres como mujeres, porque eso es el punto, no solamente hablar de equidad quiere decir que son las mujeres las que tienen que tener más entradas, sino que también los hombres y las mujeres deben verse ellos por igual. Entonces, cuando tú logras crear comités que favorezcan o implementen o lleven a las juntas directivas o a los comités directivos iniciativas que apunten a este factor, impacta directamente en los resultados de diversidad e inclusión. Prácticas de, por ejemplo, baños donde no tienes baño por género, sino baños generales. Son formas de, entendiendo la cultura de la organización, poder implementar iniciativas que respondan a el core del negocio, a la estructura o la filosofía de gestión que tengan y sobre todo a la voz que el colaborador de lo que está pidiendo. Bien, pues muchas gracias, Beatriz Rivas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Great Place to Work, por enseñarnos un mapa de cómo se encuentran las empresas en México en términos de inclusión, de diversidad, de equidad. Pues muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Nos vamos a más